Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Mis queridos oyentes, bajo este manto de estrellas parpadeantes que el oeste nos regala cada noche, y con el crepitar de esta humilde hoguera como única compañía, traigo a ustedes un relato. No es una balada de forajidos o una epopeya de oro, sino una historia susurrada por los vientos del desierto, una de esas que anidan en 1900 el corazón y nos recuerdan que la verdadera riqueza yace en la dignidad del alma. Es una leyenda que me encontré, como se encuentra una pepita de oro en la arena, no por el brillo, sino por la profunda resonancia que dejó en el espíritu. Y si estas historias del alma del oeste, de la resiliencia humana, calan hondo en sus propios pechos, permítanme el atrevimiento de pedirles que se unan a nuestra pequeña comunidad de buscadores de relatos. Un simple gesto, una suscripción, y nuestra fogata arderá con más fuerza, permitiéndonos seguir cabalgando en busca de más verdades ocultas en la vastedad de esta tierra indómita. El sol de Arizona, un látigo implacable de fuego y polvo, se cernía sobre el pequeño pueblo de Redemption Creek en aquel abrasador día de 1885. No era un lugar de redención real, sino un puñado de edificios desvencijados que se aferraban a la vida a orillas de un arroyo casi seco, un nido de víboras humanas donde la esperanza se marchitaba antes de echar raíz. Y, allí en el centro de la polvorienta plaza, bajo la mirada de ojos curiosos y hambrientos de espectáculo, se alzaba una tarima mal construida, chirriando bajo el peso de una figura que encarnaba la desolación misma, Eleanor. Su nombre, que en otra vida quizás evocó frescura y luz, ahora sonaba a mofa en la sequedad de su garganta. De complexión robusta, sí, pero no con la fortaleza que da el trabajo, sino con la pesadez de una vida maltratada, de una dieta pobre y de un espíritu que, a sus 28 años, ya estaba marchito como una flor sin agua. Sus cabellos, antes de un castaño vibrante, ahora colgaban en mechones sin vida, apelmazados por el sudor y la suciedad. Sus ojos, antes un lago profundo de inocencia, eran ahora pozos secos de vergüenza y resignación, tan vacíos como el futuro que se le presentaba. El vestido de algodón descolorido que la cubría no hacía sino acentuar la curvatura de sus hombros, el peso invisible que soportaba. Cada pliegue de la tela parecía gritar la historia de su humillación. Había sido arrastrada hasta allí por su tío, Tonico, un hombre cuyo nombre era sinónimo de desprecio y bajeza en todo el territorio. Un ser de ojos pequeños y brillantes, como los de una rata, con una sonrisa que era una mueca de víbora, y un aliento que olía a whisky barato y promesas rotas. Él era el artífice de su miseria, el verdugo silencioso que había drenado su juventud, su poca herencia y, finalmente, su libertad para saldar deudas de juego que crecían como malas hierbas. Eleanor no era más que una mercancía, un último y patético intento de Tonico por librarse de sus aprietos, un fardo de carne y hueso que vendía al mejor postor. La multitud, una mezcla heterogénea de granjeros con rostros curtidos, mineros con alientos a alcohol y vaqueros de paso, se arremolinaba susurrando y riendo. Sus miradas, pesadas y punzantes, se clavaban en Eleanor como cuchillos. Inútil, indeseable, ¿quién querría un fardo así? Se escuchaba por lo bajo, entre risas y escupitajos de tabaco. Cada palabra era un golpe, un clavo más en el ataúd de su autoestima. Eleanor se encogía, deseando que la tierra se abriera y la tragara entera, que el sol la consumiera hasta hacerla desaparecer en la nada. La vergüenza era un manto de fuego que le cubría la piel, más abrasador que el sol del desierto.
Podía sentir el calor de la tarima bajo sus botas gastadas, el olor agrio del sudor y el miedo que emanaba de su propio cuerpo. La atmósfera era espesa, cargada de crueldad, y ella era el epicentro de toda esa maldad. Recordó el día en que Tonico la había sacado de la casa de sus padres, hacía ya una década. Sus padres, campesinos honrados y sencillos, habían muerto de la fiebre, dejándola sola, una niña desvalida en un mundo hostil. Tonico, su único pariente vivo, había prometido cuidarla, una promesa que se desvaneció con el primer sorbo de alcohol y la primera carta de juego. Desde entonces, su vida había sido una sucesión de trabajos, forzados, de golpes, de humillaciones constantes. Era una esclava sin cadenas, un fantasma que se movía por la casa de Tonico, limpiando, cocinando, soportando las burlas y los abusos de un hombre que creía tener derecho sobre su existencia. La idea de escapar era un lujo que no podía permitirse. ¿A dónde iría una mujer sola, sin dinero, sin habilidades más allá de las tareas domésticas, en un oeste tan salvaje? El miedo la aprisionaba, un miedo que se había convertido en una costumbre, una parte más de su ser. Mientras el subastador, un hombrecillo flaco con voz chillona, pregonaba sus virtudes con sarcasmo velado, Eleanor cerró los ojos. Sentía el retumbar de su propio corazón en sus oídos, un tamborileo sordo que anunciaba su fin. La esperanza, esa pequeña llama que a veces en las noches más oscuras intentaba encenderse en su interior, se ahogaba ahora en el lodazal de su desesperación. Ya no había nada, solo el vacío, el silencio de su alma gritando en medio de aquel bullicio cruel. Cada respiración era un esfuerzo, cada segundo una eternidad de tormento. El aire era denso, impregnado con el olor a polvo y ganado, y el sabor amargo de la humillación se había instalado en su boca. Ni siquiera las moscas, que zumbaban perezosamente a su alrededor, le daban tregua. Estaba sola, completamente a la intemperie, bajo un cielo que no ofrecía consuelo. De repente, una voz. No era el grito estridente del subastador, ni el murmullo burlón de la multitud. Era una voz grave, calmada, que cortó el aire como el filo de un cuchillo bien afilado. $50. Un silencio. No el silencio de la tarima, sino el de la multitud. Eleanor abrió los ojos. Buscó al dueño de esa voz, sintiendo una punzada de incredulidad, de temor y una chispa fugaz de algo parecido a la curiosidad. Allí estaba, al margen de la muchedumbre, como si no quisiera mezclarse con su bajeza, se encontraba un hombre, alto, de hombros anchos, y una postura que irradiaba una quietud casi sobrenatural. Vestía ropas de trabajo sencillas pero bien cuidadas, sus botas cubiertas con una fina capa de polvo del camino. Su rostro, curtido por el sol y el tiempo, estaba enmarcado por una barba que comenzaba a encanecer, y un sombrero de ala ancha proyectaba una sombra sobre sus ojos. Pero esos ojos, esos ojos, eran de un azul profundo, tan vastos como el cielo nocturno y tan inescrutables como el desierto mismo. No había piedad en ellos, ni lástima, ni el interés morboso de los demás. Había algo más, una lucidez, una comprensión que parecía trascender la superficie, que parecía mirar directamente al alma de Eleanor, reconociendo en ella una humanidad que nadie más veía, que ella misma había olvidado poseer. Era Silas. El nombre resonó en la plaza, pronunciado por el subastador con una mezcla de sorpresa y recelo. Silas, el viudo solitario que vivía en una granja remota al pie de la Sierra Estrella, un hombre del que se contaban historias a medias, de un pasado marcado por la tragedia, de un dolor que lo había vuelto silencioso y aparte. Nadie lo esperaba allí, y menos aún haciendo una oferta por Eleanor. Tonico, su tío, se adelantó, su rostro contorsionado por la ira y la especulación. $50. Esta mujer vale más que eso, Silas. Es una trabajadora. Intentó venderla, a pesar de haberla denigrado apenas un momento antes. El subastador intervino, con la voz aún teñida de asombro. $50 a la 1, a las 2, vendida. A Silas. El martillo cayó con un golpe seco, un sonido que marcó el fin de una pesadilla y el comienzo de una incertidumbre aún mayor.
Eleanor temblaba. No entendía. ¿Por qué él? ¿Qué veía en ella? El miedo a lo desconocido era abrumador. ¿Sería este hombre peor que Tonico? ¿Sería su granja una prisión más grande, más solitaria? Silas se acercó a la tarima con pasos lentos y deliberados. No la miró con escrutinio, ni con reproche. Solo extendió una mano, grande y fuerte, hacia ella. No para arrastrarla, sino como una ofrenda silenciosa. Eleanor dudó, el corazón latiéndole desbocado. La mano de él no se retiró, solo se mantuvo allí, una invitación muda. Finalmente, con un suspiro tembloroso, colocó la suya en la de él. La piel de Silas era áspera, callosa por el trabajo, pero su tacto era firme y, sorprendentemente, carecía de agresividad. Se sintió una electricidad extraña, no dolorosa, sino diferente. La caminata hasta la granja de Silas fue larga y silenciosa. Eleanor iba, sentada en el asiento del pasajero de su carro. El único sonido era el chirrido de las ruedas sobre la tierra reseca y el suave balanceo del vehículo. Silas, a su lado, no dijo una sola palabra. Sus ojos, fijos en el horizonte, parecían observar algo que Eleanor no podía ver. Ella se mordió el labio. El silencio la oprimía, pero al mismo tiempo era un alivio. No había gritos, no había insultos, solo el vasto y paciente silencio del desierto. Los cactus se alzaban como centinelas, las montañas azules se erguían majestuosas a la distancia y el sol comenzaba a teñir el cielo de naranjas y morados. La quietud era tan profunda que podía escuchar el latido de su propio corazón, un eco de su ansiedad y de una minúscula, casi imperceptible, brizna de esperanza. La granja de Silas estaba remota, un punto solitario en la inmensidad del desierto, al pie de la Sierra Estrella. La casa, una cabaña de madera y adobe, parecía fusionarse con el paisaje, humilde pero sólida. Al bajar del carro, Eleanor notó el orden, la limpieza. No había suciedad ni desorden, solo el aroma a madera vieja y a una limpieza espartana. El luto por una esposa perdida aún impregnaba el aire, un eco melancólico de una vida que había terminado. Había un pequeño jardín de hierbas, seco y desatendido, pero que prometía vida con un poco de agua. Silas la guió al interior de la cabaña. El interior era aún más revelador, un hogar simple, pero cuidado. Una chimenea de piedra en un rincón, una mesa de madera, robusta en el centro, 2 sillas, un lecho cubierto con una manta de lana limpia. No había lujos, pero sí una dignidad palpable. Silas encendió una lámpara de aceite, y la luz cálida bañó la estancia, suavizando las sombras. Luego, sin decir palabra, le indicó un rincón donde había un cubo de agua fresca y un trozo de jabón. Era una invitación a la limpieza, a despojarse de la suciedad del camino, y quizás del pasado. Eleanor se lavó, sintiendo el agua fresca sobre su piel, un bálsamo para la sequedad y la vergüenza. El jabón con su olor a hierbas era un lujo olvidado. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió un poco menos sucia, un poco más humana. Cuando terminó, Silas le tendió un trozo de pan y un poco de carne seca. La comida sencilla, pero ofrecida sin prisa, sin condiciones, sin la burla de Tonico, era el mejor manjar que había probado en años. Comió lentamente, saboreando cada bocado, sintiendo cómo la fuerza regresaba poco a poco a sus músculos entumecidos. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La rutina en la granja de Silas era monótona, pero llena de una paz inesperada. Se levantaban antes del amanecer, atendían a los pocos animales, cuidaban el huerto, reparaban cercas, limpiaban la casa. Silas seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero sus gestos hablaban volúmenes. Nunca le dio una orden dura, nunca levantó la voz. Si ella cometía un error, él simplemente lo corregía con paciencia, a veces con un suave gesto de su mano, otras veces con una mirada que denotaba comprensión. La miraba, no como una posesión, sino como una igual, como una persona. Eleanor comenzó un lento y doloroso proceso de sanación. Desaprendía años de desprecio y vergüenza. Cada vez que Silas le ofrecía una taza de café caliente por la mañana,
cada vez que compartían una comida en silencio, cada vez que él reparaba algo que ella había estropeado sin una pizca de reproche, un pequeño nudo en su corazón comenzaba a desatarse. Aprendió a amasar pan, a cuidar de las gallinas, a regar el huerto con el agua preciosa del pozo. Sus manos, antes torpes y temblorosas, se volvieron firmes y confiadas. Su cuerpo, antes pesado y sin gracia, encontró una nueva ligereza en el trabajo y la dignidad. El silencio de Silas, que al principio le había parecido opresivo, se convirtió en un refugio. Era un silencio que no juzgaba, que no exigía, que simplemente era. En ese silencio, Eleanor comenzó a escucharse a sí misma, a redescubrir quién era más allá de las etiquetas que Tónico le había impuesto. Descubrió que aún quedaba algo en ella, una chispa de resiliencia, una capacidad de amar y de ser amada. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo con tonos carmesí y oro, Eleanor estaba sentada en el porche, observando el vasto horizonte. Silas estaba cerca, reparando una herramienta. Ella lo observó, la forma en que sus manos se movían con destreza, la concentración en su perfil. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron. No hubo palabras, pero en esa mirada compartida, Eleanor sintió una conexión que trascendía el lenguaje, una profundidad que nunca había experimentado. Era una conexión inesperada, profunda, que florecía entre ellos como un cactus en flor en el desierto, lenta, pero inevitablemente. Era una aceptación tácita, un reconocimiento mutuo de almas heridas que de alguna manera se encontraban consuelo en la presencia del otro. Y en ese silencio cargado de dudas, de nuevas esperanzas que apenas osaban brotar, uno se pregunta qué camino tomará el corazón. Es en estas encrucijadas del alma que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando. Si estas historias que exploran el corazón humano, sus luchas y sus triunfos, también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos, de esas verdades que el oeste susurra al oído de quienes saben escuchar. La frágil paz que se había asentado en la granja de Silas era como un fino velo, de seda sobre la piel, tan delicado que cualquier soplo de viento amenazaba con rasgarlo. Eleanor había florecido. Sus ojos, antes opacos, ahora brillaban con una luz tenue pero constante, reflejo de la dignidad que había comenzado a recuperar. Sus hombros se enderezaron, su paso se volvió más seguro. Había descubierto la alegría en el trabajo honesto, en el cuidado de los animales, en la elaboración de una comida caliente que Silas comía con silenciosa gratitud. Incluso había empezado a tararear pequeñas melodías mientras trabajaba, cantos olvidados de su infancia que ahora resurgían como manantiales en el desierto. Silas, a su vez, también había cambiado, aunque de forma más sutil. Su melancolía no había desaparecido del todo, pues el luto por su esposa perdida era una cicatriz profunda, pero la presencia de Eleanor había traído una calidez a su hogar que antes no existía. Él seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban por él. Le había enseñado a Eleanor a cazar pequeños animales, a identificar plantas comestibles y venenosas, a leer las señales del tiempo en el cielo. La había protegido de las serpientes y los coyotes, y su mano siempre estaba lista para ayudarla cuando se enfrentaba a una tarea difícil. La confianza entre ellos crecía, invisible pero inquebrantable, como las raíces de un viejo árbol que se aferra a la roca. Él la miraba con una profundidad que Eleanor nunca había experimentado, una especie de admiración silenciosa por su resiliencia. Una noche, bajo la luz de la luna llena que bañaba el desierto con una plata fantasmal, Silas estaba sentado en el porche, observando las estrellas. Eleanor se sentó a su lado, envuelta en una manta. Por primera vez, se atrevió a romper su habitual silencio. Silas, su voz era suave, casi un susurro. ¿Por qué me compraste? Él tardó un momento en responder, su mirada aún fija en el infinito. Vi algo en tus ojos, Eleanor, dijo finalmente, su voz grave y resonante en la quietud de la noche. Vi cansancio, sí, pero también una fuerza que no estaba rota del todo.
y vi un alma que merecía algo mejor que lo que le habían dado. Sus ojos azules se volvieron hacia ella, penetrantes. No eres una mercancía, Eleanor. Eres una persona, una mujer. Las palabras de Silas fueron como un bálsamo para su alma herida. Lágrimas, largamente contenidas, rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de una gratitud abrumadora. En ese momento, bajo el vasto e indiferente cielo del desierto, Eleanor sintió que, por primera vez en su vida, era vista, reconocida, valorada. Una conexión inquebrantable se forjó entre ellos, no a través de las palabras, sino a través de la comprensión mutua y la aceptación incondicional. El amor que florecía entre ellos no era pasional o ardiente, sino un fuego lento y constante, un refugio seguro en un mundo incierto. Era el amor que nace del respeto, de la compasión y de la silenciosa promesa de cuidar al otro. Pero la paz de la granja estaba destinada a ser efímera. La sombra del pasado de Eleanor, como una tormenta de arena que se levanta en el horizonte, se cernía sobre ellos. Un día, mientras Silas y Eleanor estaban trabajando en el huerto, un caballo se acercó al galope levantando una nube de polvo. Eleanor sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. El jinete era Tonico. Venía sucio, desaliñado, con los ojos inyectados en sangre y la mandíbula apretada. Su sonrisa era una mueca, cargada de malicia y resentimiento. «Eleanor, aquí estás, muchacha. Te he encontrado». Su voz, áspera y llena de autoridad forzada, resonó en la quietud del valle. «Creías que podrías escapar, ¿verdad? Una rata como tú siempre vuelve a su agujero». Eleanor se quedó paralizada, el terror invadiéndola como una corriente eléctrica. Su cuerpo se tensó, sus manos temblaron. Los años de abuso, de humillación, regresaron con una fuerza brutal. Era como si la suciedad de años se hubiera vuelto a pegar a su piel. El aire se hizo pesado con el olor a miedo. Se encogió, los hombros curvados, la mirada perdida en el suelo. La dignidad que tanto le había costado recuperar parecía desvanecerse en un instante, reemplazada por la vieja y familiar vergüenza. Silas dio un paso adelante, interponiéndose entre Eleanor y Tonico. Su postura era protectora, su rostro una máscara de fría determinación. «No tienes nada que hacer aquí, Tonico», dijo Silas, su voz más baja de lo habitual, pero con una autoridad inquebrantable. «Eleanor es libre, y este es su hogar ahora». Tonico se rió, una risa áspera que resonó en el aire. «¿Libre? Por Dios, Silas, la compré, es mi propiedad. La perra me debe mucho más que el ridículo precio que pagaste por ella». Él desató una andanada de insultos, recordando las deudas de juego, el dinero que Eleanor le había costado a lo largo de los años, su supuesto valor como mercancía. Cada palabra era un puñal para Eleanor, hundiéndola de nuevo en el pozo de la desesperación. El dilema central de Eleanor se materializó ante ella, tangible y aterrador. Debía elegir, sucumbir al miedo y a la vergüenza de su pasado, permitiendo que Tonico la arrastrara de nuevo a su miseria, o encontrar la fuerza y el honor para enfrentarse a él, a los prejuicios de una sociedad que la había juzgado y desestimado. Al hacerlo, arriesgaba no solo la incipiente relación con Silas, que representaba el amor inesperado y la aceptación que nunca conoció, sino también la dignidad que había luchado tan dolorosamente por recuperar. Era una decisión que marcaría su destino para siempre. Un abismo entre la vieja Eleanor y la mujer en la que se estaba convirtiendo. Y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles, esas que se forjan en el crisol de la adversidad. Eleanor miró a Silas. Vio la firmeza en sus ojos, el apoyo incondicional. Vio el amor que él le ofrecía, un amor silencioso, sí, pero tan real y sólido como las montañas que los rodeaban. Y de repente, algo hizo clic dentro de ella. Una chispa, que había sido alimentada por la bondad de Silas, se encendió en una llama. No era una llama de ira, sino de una profunda, calmada determinación. Había probado la libertad, la dignidad, el respeto, y no iba a renunciar a ello,
no por Tónico ni por nadie. Lentamente, Eleanor se irguió. Sus manos dejaron de temblar. El miedo, aunque persistente, se retiró a un rincón de su mente, dándole paso a una furia fría y a una resolución inquebrantable. Miró a Tónico a los ojos, no con la mirada abyecta de la esclava, sino con la fijeza de una mujer que había encontrado su valor. «No soy tuya, Tónico». Su voz, aunque un poco ronca, era firme y clara, resonando con una autoridad que sorprendió a Tónico y al propio Silas. «Y nunca lo he sido. Fui tu esclava, sí, pero mi espíritu siempre fue mío. Me robaste mi juventud, me robaste mi herencia, me robaste mi paz, pero no me robaste mi alma y no me la robarás ahora». Tónico la miró con incredulidad, luego con desprecio. «¿Qué estás diciendo, muchacha? Te crees muy valiente, ¿verdad? Ven aquí antes de que te arrastre». Comenzó a avanzar hacia ella, con una de sus manos dirigiéndose a su cinto, donde solía llevar una pequeña navaja. Eleanor no se movió. Su mirada se mantuvo fija, desafiante. «No vas a tocarme, Tónico. Ni a mí, ni a mi hogar, ni a mi hombre». La última frase, «mi hombre», salió de sus labios con una naturalidad que los sorprendió a los tres, sellando una verdad que hasta entonces había permanecido tácita. Silas, a su lado, extendió una mano y le tocó el hombro, un gesto de apoyo silencioso que le dio a Eleanor la fuerza que necesitaba. Tónico se detuvo. Vio la determinación en los ojos de Eleanor, la inquebrantable quietud en la postura de Silas. Comprendió que ya no estaba tratando con la muchacha asustada que conocía. Había algo en ella, una luz recién encendida que lo hacía retroceder. Su rostro se contorsionó en una mueca de rabia impotente. Escupió en el suelo, maldijo y se dio la vuelta. Se montó en su caballo con torpeza y espoleó al animal, desapareciendo en una nube de polvo tan rápido como había llegado. Su partida no fue una victoria ruidosa, sino una retirada humillante, un reconocimiento tácito de que había perdido el control. El silencio que siguió a la partida de Tónico no fue el silencio opresivo de antes, sino uno lleno de alivio, de la paz que llega después de una tormenta de verano. Eleanor se quedó allí, respirando hondo, sintiendo el aire limpio llenar sus pulmones. La vergüenza que la había asfixiado por un momento se disipó, reemplazada por una sensación de ligereza, de poder. Se había enfrentado a su monstruo y había ganado, no con un arma, sino con la voz, con la fuerza de su propia dignidad. Silas se acercó a ella. No dijo nada, pero sus ojos azules, profundos como el cielo del desierto, la miraron con una admiración palpable, una ternura que derritió el último vestigio de miedo en el corazón de Eleanor. Él extendió su mano, y esta vez Eleanor no dudó. Tomó la mano de Silas y él la apretó suavemente. Un pacto silencioso de amor y protección. Desde aquel día, la granja de Silas dejó de ser solo un refugio y se convirtió en un verdadero hogar. Eleanor continuó su proceso de sanación, pero ahora lo hacía con la frente en alto. Había descubierto que su verdadero valor iba mucho más allá de cualquier defecto percibido, que su sacrificio por su propia libertad, la valentía de enfrentarse a su pasado, valía la pena cada dolor. Las cicatrices de su alma no desaparecieron, pero se convirtieron en marcas de fuerza, recordatorios de lo lejos que había llegado. La relación entre Eleanor y Silas se profundizó, silenciosa pero inmensamente. Compartían las mañanas brumosas y las tardes doradas, el arduo trabajo de la granja y el simple placer de una comida compartida al atardecer. Silas, poco a poco, comenzó a abrirse más, compartiendo pequeños fragmentos de su propia historia, de su luto, de la soledad que lo había consumido antes de que Eleanor llegara. Ella, a su vez, le confió sus miedos más profundos, sus sueños más secretos, y él escuchó con una paciencia y una comprensión que nunca antes había conocido. Aprendieron a leerse el uno al otro en los gestos, en las miradas, en el ritmo de sus respiraciones cuando estaban juntos bajo el vasto cielo estrellado. No hubo grandes declaraciones de amor al estilo de las novelas sentimentales. El amor entre Eleanor y Silas era de otra naturaleza, forjado en la adversidad, nutrido por el respeto y la quietud del desierto.
Era un amor que se manifestaba en la leña cortada para el fuego, en el agua fresca traída del pozo, en la mano que se extendía en el momento justo, en el silencio compartido que no necesitaba llenarse con palabras. Era un amor que había encontrado un hogar en el lugar más inesperado, en dos almas marcadas por el dolor que, al unirse, descubrieron la plenitud. El tiempo pasó, y la granja, antes un lugar de luto, se llenó de vida. El huerto de hierbas que Eleanor había comenzado a cuidar floreció. Sus colores vibrantes eran un testimonio de la nueva vida que había echado raíces en esa tierra. A veces, en la distancia, veían jinetes, pero Tónico nunca regresó. Sus días de tiranía y control sobre Eleanor habían terminado para siempre. Eleanor, ahora, era una mujer completa. No era una belleza de portada de revista, ni una figura esbelta como las damas de ciudad, pero su robustez se había transformado en una fortaleza serena. Su rostro marcado por la vida ahora reflejaba una sabiduría tranquila y una paz profunda. Su risa, antes rara y contenida, ahora resonaba libremente en la cabaña, un sonido melodioso que Silas atesoraba más que cualquier melodía. Y Silas, el hombre silencioso y enigmático, encontró en Eleanor no solo una compañera, sino una razón para volver a vivir, un ancla en el mundo que lo había herido tan profundamente. Juntos, construyeron una vida basada en el respeto mutuo, la compasión y un amor que, aunque callado, era tan vasto y duradero como el desierto que los rodeaba. La soledad se había transformado en compañía, el dolor en propósito y la humillación en una indomable dignidad. Y así, mis queridos oyentes, la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado, en el corazón de dos almas que el oeste había probado y finalmente redimido. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, incluso en los rincones más oscuros de la existencia, y que la verdadera valentía a menudo se encuentra en el acto silencioso de defender nuestra propia valía. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Al suscribirte, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas y que estas voces del pasado sigan encontrando un eco en el presente. Que la paz los acompañe en su camino.